En este vídeo vamos a ver cómo enfocar los ejercicios de ficheros que tenéis que hacer para todos aquellos que no los hayáis empezado ya o los que estéis un poquito atascados. Entonces tenemos el enunciado de los ficheros, tenemos la chuleta, que es la que nos va a decir qué estructura hay que utilizar en cada momento, y luego tendremos que tener también los apuntes pues para cosas puntuales. Entonces, empezamos. Lo primero que nos dice es que creemos una carpeta llamada archivos para ubicar los ficheros en ella. Así siempre utilizaremos la misma ruta y nos evitamos problemas de si encuentro o no encuentro el archivo. He creado un proyecto específico solo para estos ejercicios y si nos vamos a la vista de ficheros, pues aquí voy a crear en la raíz una nueva carpeta. Le llamo archivos y aquí guardaré todos los archivos de los ejercicios. El primer ejercicio se trata de escribir un fichero. Es un fichero de texto, por lo tanto ya iríamos a la sección de escritura secuencial de ficheros de texto. Estaríamos empleando esta estructura, o bien la azul si nos habla de la página de codificación. Bien, como es el primer ejercicio, pues este pretende ser como más sencillo. Nos dice que no utilicemos ni try with resource ni los buffers, y entonces tendríamos que hacer close, o sea que realmente este, por sencillez, digamos que aún sería más sencillo que este, pero si queréis, como no encaja en la chuleta, podemos saltarnos. Bien, segundo, haz una versión del problema anterior, pero ahora sí empleando el try with resource. Nos dice que utilicemos file separator y no nos dice nada de los buffers, entonces lo mejor es que los utilicemos. Entonces ahora aquí ya sí que podríamos utilizar una estructura de la chuleta y sería esta de aquí. No nos dice nada de si tenemos que especificar el tipo de codificación o no, o sea que podríamos utilizar la que está en negro. Si nos fijamos luego el siguiente, el 3, sí que ya es una versión con la especificación de la codificación. Entonces, por hacer las dos versiones distintas, podríamos hacer el ejercicio 2 con esta estructura, el ejercicio 3 con la estructura A en azul, y el ejercicio 1, que es más sencillo, pues podemos buscar en los apuntes cómo se haría sin un try with resource, haciéndolo un poquito a mano. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ello. Empezamos creando el primer programa. Y como este decimos que no encaja perfectamente con la chuleta, lo vamos a dejar por ahora aquí, lo hacemos luego. Pasamos al segundo, y sí que aquí entonces vamos a coger de la chuleta esta estructura de aquí. Y la pegamos. Bueno, voy a quitar los comentarios. Y aquí vamos a hacer siempre fix imports para que nos incorpore todas las clases que nos hacen falta, y format. Sobre esta estructura poco tendremos que hacer, simplemente decirle dónde está el fichero. En este caso decimos que hay una carpeta que se llama archivos, que es la que acabamos de crear. Podríamos hacer algo así como, vamos a llamarle fichero 2, 02, porque es del ejercicio 2, y podríamos hacerlo así directamente. Acordaos, cuando estamos en entorno Windows, es la barra invertida, hay que duplicarla para que no nos lo confunda con un carácter de control, y podríamos, según nos indican los apuntes, pues utilizar el file separator y así nos evitamos este problema. Y aquí ahora pues vamos a cambiar los textos y vamos a ponerle pues algún texto con ñes y con acentos para ver cómo funciona, y podría quedar algo así. Vamos a guardar, ejecutar, acabó bien. Si veo el archivo, bueno, me está avisando de que no ve una codificación UTF-8, que es la que tiene por defecto, y ya vemos pues que no muestra los caracteres correctamente. Si lo vemos con un editor que sí que permita seleccionar la codificación, lo veremos bien. Vamos al archivo y lo abrimos con este editor, y aquí sí que identifica la codificación y vemos que se ve perfectamente. Si lo guardásemos, ahora vemos que ya lo ve correctamente. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, aquí ya estamos viendo una de las primeras, de los primeros inconvenientes de no especificarle la codificación. Vamos entonces ahora a hacer el ejercicio 3, que es igual, pero indicándole la codificación. Para eso utiliza otro tipo de clases que las tenemos otra vez en la chuleta, ¿vale? Serían las que vemos aquí en azul. Vamos entonces a hacer el ejercicio con esta otra estructura. Copiamos entonces la nueva estructura. Y formateamos. Guardamos entonces con nombre de ejercicio fichero 03 y al archivo también le llamamos fichero 03. Y por último la codificación UTF. Así, vamos a probarlo. Veo aquí ya el archivo y veo que me los ha escrito bien, igual que antes, pero que ahora desde la propia consola de NetBeans pues se ve con su codificación, se ve perfecto.
Bueno, si pasamos al ejercicio 4 vemos que es igual que el ejercicio 2, pero en vez de escribir líneas sueltas, pues ya va dentro de un bucle para que vayamos nosotros metiéndole líneas hasta que llegue un momento que nos cansemos, tecleamos fin y ya no mete más. Bueno, no nos aporta ninguna novedad, solo es ese bucle de escritura. Copiamos y pegamos el archivo, hacemos ya una copia, ejercicio 4. Aquí le vamos a llamar, entonces, vamos a llamarle fichero 4. Tenemos que añadir esa clase scanner que siempre nos hace falta para meter por teclado. El propio enunciado nos dice que metamos la codificación. Fix imports, como siempre. Y entonces ahora la escritura que se produce aquí dentro, la hacemos dentro de un while. Y sería así. Mientras esa línea, que es la que le vamos a pedir al usuario, sea distinto de fin, la escribimos. Entonces tendremos que pedírsela al usuario. ¿Vale? Se lo pedimos una vez fuera del bucle, luego empieza en el bucle y al final del bucle pues hay que volvérselo a pedir otra vez, ¿no? Esta es la estructura típica de hacer una primera lectura antes del bucle para que la pregunta así nos funcione. A lo mejor preferís esta otra estructura en la que esto solo ocurre una vez. Hacemos así. Hacemos solo una lectura de teclado al comenzar, pero entonces aquí tendremos que hacer un if para no escribir en caso de que nos tecleen fin. ¿De acuerdo? Y para que la primera vez entre en el bucle tenemos que asegurarnos de que la primera vez tampoco vale fin, pues a la hora de definirla también garantizamos que la primera vez va a entrar. Entonces, esto como os guste más, con los dos next line o solo con uno. En principio el ejercicio quedaría resuelto así. Escribimos una frase cualquiera y cuando ya no queramos más, fin. Podemos comprobar el archivo y vemos que lo ha hecho correctamente. Ejercicio 5, pues bueno, vuelve a ser lo mismo, solo que ahora nos pide una serie de operaciones previas para saber si ese fichero existe o no existe y hacer una copia. Bien, en la chuleta, aquí al final, tenemos, aparte de las estructuras para leer y para escribir, tenemos una serie de operaciones sobre la clase file que sabíamos que podíamos utilizar, que decíamos que se parecían a las operaciones de sistema operativo, como si existe, renombrar, copiar, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, el ejercicio 5 va a ser exactamente igual que el 4, como bien nos dice, pero haciendo previamente una copia del archivo si ya existe. Para eso, entonces, vamos a copiar este programa y modificarlo ligeramente. Sería el 5 y la idea entonces sería preguntar aquí que si este fichero que estoy creando ahora, el fichero 4, existe. Si ese fichero existe, crearé un fichero de copia. Puedo aprovechar esto mismo, le puedo llamar b de backup, file b, será ese fichero 4. En caso de que ya exista ese fichero de backup, lo borro con la operación delete. Vale. Si ese fichero existe, porque ya hicimos una copia antes, lo borramos y ahora ya podemos hacer la copia. Se hace con files copy. Copy es un método estático de esa clase file que lo que tenemos que darle es la ruta completa de los archivos que queremos copiar. En este caso sería fpath. Esta sería la ruta del primero y la copiamos a esta otra. Bueno. Este ejercicio no es muy importante. Si os estáis atascando con él, sí que es cierto que esta parte de trabajar con estos métodos que simulan la copia, el borrado, es con lo que menos vamos a trabajar. Entonces, si esta parte no sale, tampoco os preocupéis mucho, ¿vale? Aquí la tenéis. Y como siempre, son operaciones con ficheros que nos van a requerir meterlas en un try, capturando las excepciones de entrada-salida. Y con esto tendríamos el ejercicio ya listo. No lo pruebo por no perder tiempo, pero así quedaría listo el ejercicio 5. Pasamos al ejercicio 6. Entonces, ahora es un programa de lectura. Hasta ahora todos estos ejercicios que habíamos hecho lo que hacían era escribir, ahora estamos pasando a lectura. Tenemos que hacernos entonces las preguntas de siempre. Vamos a la chuleta, es un archivo, es una lectura, por lo tanto me estoy moviendo por esta parte de la izquierda. Es un fichero de texto, por lo tanto estoy en el primer cuadrante, en este primer cuadro, y quiero especificarle el tipo de codificación o no. En un caso utilizo una estructura y en otro caso utilizo la otra. El propio enunciado me dice que utilice FileReader, por lo tanto es esta estructura la que tengo que utilizar. La vamos a copiar en un nuevo programa y adaptarla un poquito al enunciado. Vamos a ello. Empezamos copiando un programa que nos sirva de modelo.
borramos todo lo que no nos interesa y pegamos la estructura. Aquí había un asterisco y aquí hay unos puntos suspensivos, fix imports, format. Definimos esta variable cadena y ya está el programa prácticamente resuelto. ¿Qué es lo que nos va a cambiar de un programa a otro? Aparte de la estructura, que es lo que hemos seleccionado, es lo que vayamos a hacer aquí dentro. En este caso lo único que nos dice es que mostremos por pantalla el contenido del archivo. Bueno, pues será un println o un printf, lo que queramos hacer. En este caso, hacemos un printf por pantalla de esas cadenas que estamos leyendo en mayúsculas, que es lo que nos pide el enunciado. Y esto será lo que cambiaré. El fichero en este caso que queremos leer es el fichero 4. Cambiamos esta línea para que acceda a ese fichero. Y con esto ya está listo el programa. Y si lo ejecutamos, pues vemos que nos devuelve el resultado de leer el archivo en mayúsculas. O sea que el ejercicio quedaría listo, fijaos, prácticamente aplicando simplemente la estructura de la chuleta. Si leemos el ejercicio 7, vemos que es otra vez lo mismo, hay que leer un fichero. ¿Cuál es la diferencia en este caso? Bueno, pues en principio, en vez de leer en el main, como estábamos leyendo ahora, pues hay que leer en un método. Y el archivo, en vez de ser con una ruta definida, pues es una ruta que meterá el usuario por teclado. Pero en sí es lo mismo. Y luego, ¿qué es lo que hay que hacer con cada una de estas líneas que estoy leyendo? Pues en este caso me pide cuántas letras tiene, cuántas palabras tiene y cuántas líneas tiene. Pero eso es lógica de programación, no tiene nada que ver en principio con lo que es la lectura del fichero, ¿vale? Luego también tiene que devolver null si no existe el fichero, pero en principio, y luego tenemos el main, pero en principio lo que es la lectura es muy parecido al ejercicio 6 que acabamos de hacer. Vamos entonces a copiar y pegar el ejercicio 6, que ya nos vale como plantilla. Bien, y lo que me dice es que todas estas operaciones se van a hacer en una llamada a un método. Bueno, pues la saco del main y aquí creo un método que le llamo leer fichero. Y aquí está todo lo que es la lectura del fichero. ¿De acuerdo? ¿Cambios que ocurren ahora? Bueno, pues la ruta no es algo que yo tenga aquí definido, sino que es algo que me van a pasar como parámetro. Pues es algo como llamar así. Entonces el parámetro será una ruta. Bien, me dice que lo que me va a devolver es un array de 3 posiciones y cada una de ellas contiene una información distinta. Pues entonces no devuelve void y devuelve un array. Bien, y lo que estábamos comentando en el ejercicio anterior, ¿qué es lo que me cambia en estos ejercicios? Lo que hago dentro del bucle, ¿qué hago para cada uno de ellos? Bueno, pues la primera posición me decía que era la cantidad de caracteres. Pues yo lo que voy a hacer es inicializar aquí un array, que es lo que luego voy a devolver. Int le voy a llamar resultado, y le voy a decir que esos contadores de letras, palabras y líneas está a 0. Cada vez que lea una línea, incrementaré la longitud de esa línea a la cantidad total de letras. Aquí tengo la cantidad de letras acumulada, pues la incremento con la longitud de la cadena que acabo de leer. Recordemos que siempre de los archivos leo línea a línea. Todas las letras de esa línea las incremento. Result de 2 es la cantidad de líneas, entonces lo único que tendré que hacer será incrementarla en una. He leído una línea más. Lo que es contar palabras, volvemos otra vez a lo mismo. Se aleja un poquito de lo que es el tratamiento de ficheros. Es ya más programación algorítmica. Bien, como os dije antes, esto es lo que menos me importa de estos ejercicios, porque esto vendría a ser lógica de programación y no lectura de ficheros. Split es un método que luego utilizaremos más adelante para los ejercicios de CSV, que me parte una cadena y me obtiene un array con cada una de las partículas separadas de esa cadena. Si yo digo que me parta la cadena, eso que acabo de leer, y que pueda partirlo porque se encuentra un espacio en blanco, porque se encuentra un punto, una coma, punto y coma, etcétera, etcétera, estoy contando, por así decirlo, las palabras. Esto no tiene por qué ser tan preciso, pero esta sería una forma de decir cuántas palabras hay. Es decir, si se encuentra un corchete, un punto, un espacio en blanco, me va a dividir esa cadena y lo que voy a obtener es ese array con 7 posiciones, 8, 9, según la cantidad de palabras que entienda que hay ahí. Si ese array le calculo el length, pues me dirá el número de palabras. Bien. No me importa esta línea, ¿de acuerdo? Si esta línea no sale, tampoco me importa nada. Lo importante es que sepamos que había que leer un fichero, cómo estructurarlo y que aquí dentro está el tratamiento que tenemos que hacerle para cada línea, ¿sí? Bueno, pues en principio con esto ya quedaría todo listo. Simplemente cuando acabe de leer el fichero, pues devuelvo ese array. Y ahora ya el main es tan sencillo como llamar a ese método.
yo lo voy a llamar con ese fichero que ya conocemos, que es el fichero 4, y ahora simplemente pues mostrar esos datos. Aquí tendría la cantidad de letras, cantidad de palabras según este criterio. No lo dije, el más aquí en el split también lo que quiere decir es que se puede repetir muchas veces, es decir, 2 o 3 espacios en blanco, un punto, lo que sea, pero bueno, ya os digo que nos da igual. Entonces, cantidad de caracteres, cantidad de palabras, cantidad de líneas, y el ejercicio lo tendríamos listo. Como os repito otra vez más, olvidaos de la línea 25, lo que nos interesa es la estructura de leer un fichero y vemos que es exactamente igual que la del ejercicio anterior. Y aquí nos muestra el resultado, 38 letras, 6 palabras, 3 líneas. El ejercicio 8, si lo leemos, vemos otra vez que es un ejercicio de escribir. Es un fichero de texto y es de escritura. Y lo único que tiene es que tiene un formato CSV, que en los apuntes os cuenta que son campos separados por un punto y coma. Pero en principio vuelve a ser lo mismo. Hay que construir una línea y escribir esa línea. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si nos vamos a la chuleta, estaríamos en esta parte de aquí o en la parte azul si queremos especificar la codificación. Bien, estos ejercicios, la diferencia que tienen con los otros previamente es para utilizar el print writer. ¿Por qué? Pues porque vamos a utilizar el printf, que es parecido al printf que utilizamos por consola, y de una sola línea nos va a ser muy fácil escribir todos los campos con sus puntos y comas, sin tener que ir escribiendo cada campo a campo de los que me piden. En vez de andar escribiendo primero el nombre, luego un punto y coma, luego la fecha de nacimiento, luego otro punto y coma y las notas, igual con puntos y comas, pues con un solo printf voy a ser capaz de hacerlo. Pero si no quisiésemos utilizar esta clase que vemos aquí de printwriter, sería un ejercicio muy parecido a los anteriores. Bueno, pues vamos a hacerlo. Podríamos partir del ejercicio 4, que es muy parecido, copiarlo y pegarlo. Y lo que vamos a hacer aquí entonces es añadir dentro de la apertura de recursos, aparte del buffer writer, este print writer que tenemos aquí. Bueno, ahora seguimos la misma estructura que teníamos en los ejercicios anteriores de leer. En este caso me dice que es Z, que el nombre para salir sería Z. Bueno, eso es exactamente igual. Y aquí ya tenemos toda esta estructura. Entonces, en vez de pedir un nombre, nos va a pedir muchos datos. Bueno, pues por no perder mucho tiempo, eso lo voy a escribir de una tacada todo. Será introduce un nombre y si el nombre es distinto de Z, pido el resto de los campos, que es la fecha y las distintas notas. Voy a definirlas aquí arriba. Línea la voy a renombrar como nombre, que queda mejor. Y aquí meteré un string para la fecha y float para nota 1, 2 y 3. El ejercicio no me pide nada de validar fechas, entonces voy a tratarla como una cadena normal. Si no, pues tendría que tener un local date, construirla con un parse, pero como no me pide nada de eso, no voy a pasar el trabajo. Vale, entonces aquí viene lo realmente interesante y distinto de este ejercicio, que es que en vez de utilizar el buffer writer, como hacía en el ejercicio anterior, y el new line, lo voy a hacer todo en una única línea. Para eso utilizo print writer, que es lo que estaba viendo ahora, lo que tengo en la chuleta, que es printf, y ahora puedo escribir con formato igual que si fuera por consola. Entonces, si os acordáis, tenía que poner entre comillas dobles lo que quería sacar por pantalla, en este caso es escribir en el fichero, y a continuación las variables. Entonces, ¿qué quiero sacar por pantalla? Una cadena, que es el nombre. Luego quiero que me ponga un punto y coma, porque es un fichero CSV, pues lo pongo. Ahora otra cadena, que es la fecha. Vale. Ahora quiero 3 números decimales, perdón, punto y coma otra vez. Ahora quiero un número decimal, otro número decimal, otro punto y coma y otro número decimal. Y así sería el formato de un CSV, los campos separados por puntos y comas. Recordamos que también entre el tanto por ciento y el especificador de formato puedo darle condiciones. Por ejemplo, si quiero que tengan solo 2 decimales, como es el caso, pues puedo ponerle así, punto 2. Punto 2. Bueno, entonces si lo veo todo seguido parece un chorizo así muy complicado, pero si lo analizo con calma y veo la correspondencia entre cada tanto por ciento y las variables que hay aquí, pues ya es un poquito más sencillo. Vale, nota 1, nota 2, nota 3. Entonces si tenéis dudas sobre esto, pues mirad el printf de la primera evaluación. Y bueno, lo que me hace falta ahora también es pasar a la siguiente línea. Y eso lo hago con /n o tanto por ciento n. Puedo hacerlo con las dos formas. Y en principio ya nos quedaría todo tal cual. Este último next line es para limpiar el buffer para la siguiente vez y esto debería funcionar.
Vamos a probarlo. Aquí me falta cambiarle nombre al archivo, que lo había copiado. Y vamos a ponerle notas con decimales. Y 2, y se acabó. Si ahora comprobamos el archivo, pues vemos cómo están los nombres, las fechas de nacimiento y los valores con 2 decimales separados por comas. Bien, el ejercicio 9 es exactamente igual, simplemente que el formato es distinto. Por lo tanto, lo que será distinto será ese printf. Ya no hay puntos y comas y lo que hay es ancho fijo. Es decir, tendremos que buscar una forma dentro del printf de que si quiere que el nombre quede alineado a la izquierda con espacios en blanco a la derecha, aquí obviamente es una rata, es alineado a la izquierda con espacios a la derecha, pues tendremos que buscar una forma en ese formato, después de ese tanto por ciento, de decirle a la cadena que va a ocupar 30. Y en cuanto a la fecha, pues lo mismo, es un formateo de fecha y los decimales pues también. Con el printf vamos a resolverlo todo. Entonces es exactamente el mismo programa que el anterior, pero simplemente cambiando ese printf. Bien, pasaríamos entonces al 7.10, que el 7.10 es un ejercicio de lectura, nada nuevo. Vuelve a ser leer un archivo de texto, leemos línea a línea y lo que tendremos que hacer es sacar con un substring lo que hay en cada una de las posiciones. Es decir, sabemos que de la posición 0 a la 99 está el nombre, luego sabemos que está la fecha, bueno, pues sabemos que la primera nota va a estar de la 108 a la 112, la siguiente de la 112 y así sucesivamente. Para sacar las posiciones leeremos la cadena, con un substring obtendremos las posiciones y haremos esas operaciones matemáticas que nos pide. El 11 nada, es simplemente para que veáis la funcionalidad de los archivos tsv y txt de ancho fijo, para que lo intentáis meter en una hoja de cálculo, no hay que programar nada. Y ya pasaríamos al ejercicio 12, que hace referencia ya a archivos de datos. Entonces vuelve a ser un poquito lo mismo, hay que buscar dónde estamos, pero ahora ya vamos a estar en tema de datos. Si queremos escribir, tendremos que ir a este cuadrante de aquí, escritura secuencial en fichero de datos, que es lo mismo, pero con otras clases y otra operación de escritura, y cuando queramos leer, pues otra vez lo mismo, otras clases y otras instrucciones de lectura, pero misma filosofía. Vale, entonces, el primero, realizar un programa que escriba un fichero de datos, las temperaturas que se van registrando. El programa solicita al usuario una temperatura, ¿vale? Esto ya vemos que es un float, un doble, y luego una fecha hora, que la fecha hora sí que en sí va a ser un string, aunque realmente es un tipo local datetime, al final nosotros lo vamos a guardar como una cadena. ¿De acuerdo? Otra vez aquí hay un bucle, es decir, volvemos a tener esa estructura de pedir datos hasta que se introduzca un valor ficticio, como puede ser 999. Y el siguiente, pues iba a ser lo contrario. En este escribimos, en este leemos. Entonces vamos a hacer el 12 y el 13. Empezamos entonces copiando uno como plantilla, el 8 por ejemplo, y de la chuleta la estructura de escribir. Fix imports, format, y aquí tenemos el mensaje otra vez, que podemos utilizar este. Vale, y aquí estas dos lecturas son las que tendremos que cambiar, las que será un bucle similar al del ejercicio 8. Es decir, por utilizar una estructura distinta a la anterior, vamos a hacer primero la lectura antes del bucle y al final del bucle. Quedaría algo así. Mando a introducir una temperatura, la leo, si esa temperatura es distinto de 99, la escribo la fecha y vuelvo a pedir otra temperatura, y así hasta que me introduzca la temperatura 999. Esta es una estructura de bucle en la que hago una primera lectura y otra al final, bueno, por variar, si no sería como antes, una lectura aquí dentro, pero luego con un if, para no escribirla en el caso de que fuera 999. El único problema que me queda aquí es que yo la fecha de este instante no la puedo escribir así, sino que necesito un datetime formatter para formatearlo. Pero bueno, esto volvemos a lo de siempre, ya no tiene nada que ver con ficheros. Entonces, por aquí al principio definiría el formato con el que quiero escribir, que sería así: día, guión, mes, año, luego un guión, horas, minutos y segundos. Y aquí le he llamado form, pues aquí lo que haría sería aplicárselo. Form, format. Y con esto debería quedar resuelto el problema. ¿Vale? Entonces, vamos a probarlo.
vamos a introducir una temperatura 10, aguardado con ese instante de ese segundo, una temperatura 20 y una temperatura 18, ¿vale? Menos 999 y acabó. Vale, bueno, aquí lo que no había cambiado era la salida, por lo tanto no me lo estará guardando en esa carpeta archivos, sino que me lo estará guardando en la raíz. Bueno, fue un error, pero en cualquier caso aquí lo veo. No puedo ver los valores directamente, sí que puedo sospechar de alguno de ellos, porque sí que las fechas son las cadenas, me las está mostrando así, pero luego los datos binarios pues no los puedo ver. Necesitaría, como veis en los apuntes, un editor de datos binarios, de hexadecimal, para saber los valores que hay aquí. Pero bueno, en principio funciona bien. Bien, y ahora me queda el proceso inverso, el proceso de leer. Tengo que ir a esta estructura, que va a ser un bucle de leer hasta que llegue el final de fichero, y con otras clases. Voy primero a corregir esto, para que la próxima vez ya me lo haga bien. Y así ya no tenemos ese problema del archivo la próxima vez que lo ejecutemos. Bien, vamos entonces al 13. Vale, partimos de esta estructura en blanco y copiamos de la chuleta la estructura que nos hace falta, que es la de la lectura secuencial. Como siempre, fix imports. Vamos a quitar estos puntos suspensivos. Y format. End of file no está definida, pues vamos a definirla. Y podemos decir que en principio es falso, no hay final de fichero nada más empezar. ¿De acuerdo? Si os fijáis, la gran diferencia que hay aquí es que hay una excepción que no es error, que es que se llega al final de fichero. Si se llega al final de fichero, marca esta variable como true, le he llamado EOF, y es cuando acabará el bucle. ¿De acuerdo? Es una excepción que no es una excepción error, que es la forma de detectar el final de fichero en los ficheros de datos. Me falta aquí el mensaje, que puedo copiarlo también. Bueno, y entonces lo que me va a cambiar aquí es qué es lo que leo. ¿Qué es lo que leo en cada caso? Pues aquí lo que voy a leer, decíamos que era una temperatura, que es un doble. Luego voy a leer la fecha, que aunque sea una fecha, a todos los efectos para mí es como una cadena. Y finalmente, pues lo que quiero hacer es sacarlo por pantalla. Es una fecha. Vale. Y entonces para sacarlo, pues también puedo, o sea, con un println o con un printf, pues puedo decir que en esta fecha hubo esta temperatura. Vale. Puedo decir que tenga 2 decimales, pero bueno, no me haría falta. Y con esto también, pues ya estaría terminado. Vamos a decirle el archivo, vamos a dejarle tal cual está así porque lo tenemos fuera de la carpeta y luego lo corregimos. Vale, y aquí me detecta la fecha en la que metimos la de la ejecución anterior y las temperaturas con 2 decimales. Bien, el ejercicio 14 es igual que el tercero, es simplemente lo que hablábamos de que dentro del while hay que hacer más cálculos, hay que solicitar al usuario una fecha inicial, una fecha final, y en el bucle pues discernir si la fecha está dentro o fuera, pero no nos aporta nada el 14 sobre el 13 con respecto a fichero. Entonces os lo dejo para que lo practiquéis, pero no tiene ninguna dificultad como tratamiento de ficheros. Bien, el 15 es un programa distinto que es simplemente para que vierais una utilidad real, ¿no? Los ficheros BMP, JPG y otros archivos pues tienen unos bytes en la cabecera que indican el tipo de archivo, ¿no? Independientemente de que la extensión sea JPG o no. Entonces, bueno, lo que os comentaba era que investigaseis cuáles eran esos bytes y que hicierais una lectura, pero aquí ya ni siquiera es con bucle, es coger un archivo y leer los 2 o 3 primeros bytes en formato byte, ¿de acuerdo? Pero bueno, es también un ejercicio un poco raro, por así decirlo, tampoco nos interesa tanto. El ejercicio 7.16 es un ejercicio de leer, bueno, hay que generar primero un archivo, pero es de leer con un posicionamiento aleatorio, es decir, no voy leyendo desde el principio hasta el final uno a uno los registros, sino que lo que quiero hacer es acceder directamente al registro que me interesa. ¿Eso entonces cómo se hace? Pues es una lectura en la que lo primero que tenemos que hacer es esto de aquí, esta es la estructura, pero lo primero que tenemos que hacer es posicionarnos, es decir, hacer un seek para llegar a la posición que queremos llegar, al registro, es decir, si tiene 100 registros, o en este caso que tendrá 365, porque tiene una temperatura por cada día, y quiero acceder
a la temperatura del día 20, pues lo que tendré que hacer es desplazarme 20 veces el tamaño del registro, y el tamaño del registro pues obviamente va a ser en función de su contenido. Pues si tiene un string de 10, un string de 20, un doble que ocupa 8, depende de lo que tenga, pues tendréis que calcular, ¿vale? No es un ejercicio fácil, pero a ver si lo podéis sacar. Y por último quedarían los ejercicios de serializar y un ejercicio de properties, ¿vale? Sigue siendo la misma estructura. Si tenéis problemas puedo generar otro vídeo, pero vuelve a ser lo mismo, que son objetos, ya no son ni textos ni datos, sino que son objetos completos que queremos luego mover en una clase después de leer, o al revés, tengo una clase y quiero escribirla en un disco, pues aquí tenemos en este cuadro verde del final lo que son las estructuras para serializar, ¿vale? Y properties decíamos que era para hacer archivos de configuración también sencillos. Bueno, en principio acabo aquí el vídeo, y si tenéis problemas pues miramos estos ejercicios del final cómo resolverlos, pero yo creo que con estos 12-13 primeros, que es así lo más gordo, ya podréis arrancar solos, ¿vale? Venga, saludos.